donde el Señor nos llama, lo que hemos recibido de gracia, tener la palabra y poder predicarla con denuedo, lo damos de gracia a los hermanos que quieren recibir la palabra, ¿no? Donde nos llaman, ahí vamos a enseñar la Biblia. Así que es lo que nos compete esta tarde. Los voy a invitar a que tengan su Biblia a mano. Dicen los que saben, no hay mejor forma de explicar la Biblia que con la propia Biblia. Así que vamos a estar recorriendo muchos pasajes de la Biblia. Los invito para este primer pasaje, que es el pasaje central, que los que puedan se pongan de pie, por favor, en señal de reverencia a la palabra de Dios inspirada. Vamos a leer en el Salmo 90, versículos 11 y 12. Ese va a ser el pasaje central, pero igual vamos a recorrer por muchos lados de la Biblia. Dice así la Escritura. Salmo 90. Salmo 90, ¿qué me dicen cuando lo tengan? Amén. Versículos 11 y 12, dice así la palabra de Dios. Amén. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Les invito a cerrar sus ojos y oramos al Señor por esta palabra. Oh Señor, no estamos aquí esta noche, Padre, para exaltar nuestras virtudes, puesto que no tenemos ninguna. No estamos aquí en nuestra fuerza ni en nuestra sabiduría, sino en el nombre del Cordero, el Santo de los Santos, quien derramó su sangre en la cruz en favor nuestro. Amén, Dios. Señor, por favor ayúdanos en esta noche a conocerte, que tu palabra llegue a nuestros corazones. Oh Señor, que no sea una noche de orgullo, sino de humildad, Señor. Amén, Jesús. Perdónanos, oh Señor, nuestros corazones tibios, quizás fríos, Señor, a veces. Amén, Jesús. Tu palabra dice que aunque nosotros somos infieles, tú te mantienes fiel. Amén, gloria a Dios. Señor. Por favor, ayúdanos, abre nuestro entendimiento, nuestros corazones. Este es el momento más importante de la reunión, donde nos reunimos alrededor de tu palabra, Señor, que es la que formó el mundo y el hombre. Por favor, Señor, ayúdanos a entender esta salvación tan grande que tenemos solamente por los méritos de Cristo. Amén. En su nombre oramos. Amén, amén, amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, muchas gracias. Durante el resto de los pasajes ya no es necesario que se pongan de pie. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Es una pregunta que más tarde o más temprano todos nos hemos hecho. Y la respuesta a esta pregunta define absolutamente todo, todo acerca de nuestra vida. Un gran teólogo y pastor dijo: lo que viene a la mente de una persona cuando piensa en Dios, eso es lo más importante y lo que define a una persona. Cuando una persona tiene una opinión alta acerca de Dios, una persona tiene el conocimiento bíblico acerca de Dios, va a vivir conforme a esa verdad. Pero por otro lado, una persona que desconoce a Dios o tiene una opinión no bíblica de Dios, va a tener una vida que no honra a Dios, porque no le conoce a Dios. Amén. Su trato con Él va a ser bajo y también su trato con los demás. El concepto que tenemos de Dios va a definir la vida que nosotros llevamos, sea alto o bajo. Cuando tenemos una comprensión exacta de Dios, ¿quién es Dios? El Dios de la Biblia. Ahí vamos a estar equipados para entender mejor nuestra propia vida, nuestra relación con Dios y también nuestra relación con los demás, el mundo que nos rodea. Es en esta manera que me he propuesto cada vez que los visite enseñar acerca de las perfecciones divinas, también llamados los atributos de Dios. En la ocasión pasada estuvimos viendo la omnipresencia de Dios, que Dios está con nosotros todo el tiempo, en todo momento. Hermanos, hoy les traigo un atributo que no es de los más populares acerca de Dios.
La gente no hace fila para escuchar acerca de este atributo de Dios. Pero es lo que la Biblia, la palabra de Dios inspirada enseña de Dios. Hoy vamos a ver la ira de Dios. Hermanos, se habla muchísimo del amor de Dios, y está bien, pero se habla muy poco de su justicia. Por eso muchos tienen una visión muy baja, muy liviana de Dios. Están cegados a su pecado. Como piensan que Dios solo es amor, excluyen el pecado y así excluyen la justicia de Dios. Debemos tener mucho cuidado con hacer que nuestra ceguera espiritual sea la causa de fabricarnos un Dios a nuestro gusto. Un Dios lleno de misericordia, pero no justo. Ese no es el Dios que la Biblia enseña. Un Dios lleno de amor, pero no santo. Ese no es el Dios que la Biblia enseña. Un Dios que tiene un cielo para todos, pero infierno para nadie. Ese no es el Dios de la Biblia. Ojo, a veces nos hacemos una imagen de Dios equivocada, muy diferente al Dios de la Biblia. Amados hermanos, ningún hombre puede entender su necesidad de Cristo a menos que primero entienda su pecado y su estado de condenación delante de Dios. Vamos a leer nuevamente el Salmo 90, versículo 11. Dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Con esta declaración, Moisés, que fue el autor del Salmo 90, nos enseña que la ira de Dios es tan profunda que no se puede alcanzar su fondo. Es demasiado profunda para comprender. Ahora la pregunta que surge es: ¿existe en este mundo alguna persona que realmente teme a Dios como lo haría si realmente conociera la ira de Dios? La respuesta obvia es no. Nadie teme a Dios como lo haría si realmente conociera la ira de Dios. Y el problema radica en que nosotros a veces no queremos imaginar a Dios como Él se nos revela en la Escritura. Nosotros queremos imaginarlo diferente. Queremos imaginarlo más relajado. Un Dios de puro amor, pero nada de justicia. Un Dios que llegue a tolerar nuestro pecado. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Esto que hacemos de fabricarnos un Dios a la medida que a nosotros nos conviene, la Biblia lo condena y lo llama idolatría. No vemos a Dios con la seriedad que debemos, sino que nos hicimos un Dios a nuestra imagen. Amén. Hoy vamos a ver lo más importante, que es no lo que Ezequiel dice, sino qué dice la Biblia acerca de la ira de Dios. Vamos a aprender esta noche con la ayuda del Espíritu Santo 4 aspectos de la ira de Dios que nos van a motivar a adorar al Dios de la Biblia, no como nosotros queremos, sino como Él manda. El primer aspecto que vamos a ver es: la ira de Dios es inmutable. Esta es una palabra que se usa mucho en el Nuevo Testamento y significa que Dios no cambia. Muchos tienen la idea que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios recto, firme, iracundo, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios liviano. Hermano, no es así. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Dios está tan enojado con el pecado hoy como lo estuvo en el Génesis capítulo 6, cuando envió el diluvio a erradicar toda forma de vida. Es el mismo Dios. Y lo sabemos porque el Nuevo Testamento habla más de la ira de Dios que incluso el Antiguo Testamento. El Señor Jesús, en su ministerio terrenal, habló más del infierno que del amor. Él vino con un mensaje urgente de advertencia. El primer mensaje que el Señor Jesús dio fue: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y crean en el Evangelio. También la ira de Dios es inmutable entre las personas de la Trinidad. Nosotros sabemos que tenemos un Dios trino, un Dios en 3 personas. No es de que el Padre está enojado, airado, pero el Hijo ama. O sea, muchas personas tienen el concepto que el Dios Padre es un Dios que siempre está de mal humor o enojado, pero Cristo es más buenito.
No, hermano. Fíjense que el Hijo está airado y aborrece tanto el pecado como el Padre y como el Espíritu Santo. Vemos que en la gran tribulación, en el libro de Apocalipsis, los invito, vamos a Apocalipsis capítulo 6, en el contexto cuando la gente, mientras ustedes buscan, cuando la gente empieza a recibir la ira de Dios en ese juicio final, fíjense lo que sucede. Apocalipsis capítulo 6. Versículos 16 y 17. Vamos a leer desde el 15 para entender el contexto. ¿Todos lo tienen? Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17. Dice así: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de ¿quién? Del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es la ira del Señor Jesús. Ahí en el contexto, cada sello representa los juicios de Dios sobre la tierra, y aquí el juicio final lo vemos al Cordero, y comienzan a llamar a las piedras para que caigan sobre ellos para librarse de la ira del Cordero. Reconocen que es la ira del Hijo. También debemos saber que la ira de Dios va a caer sobre todo pecador como por igual. No es que alguno se va a salvar. Vamos al Salmo capítulo 5. Salmo 5:5 dice así: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 7:11, ahí nomás, una página más, dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Dios aborrece al impío todos los días. Dios es santo, no quiere tener nada que ver con el pecado. A ver. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 36. Fíjense lo que está diciendo el Señor. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en Cristo tiene la ira de Dios sobre él, sin excepción. El que no cree tiene sobre él la ira de Dios. Entonces, el primer aspecto que la Biblia nos enseña acerca de la ira de Dios es que la ira de Dios es inmutable, no cambia. Ahora, vamos a ver el segundo aspecto de la ira de Dios. La ira de Dios no solamente es inmutable, sino que también es justa. Los invito a ir al libro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Y va a decir el apóstol Pablo en el versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Va a llegar el día del justo juicio de Dios. Va a llegar, dice Hebreos 9:27, que está establecido para todos los hombres que mueran una vez y luego de esto el juicio. Y ahí el Señor va a aplicar su ira como juez justo. Ni una gota más de lo que la persona merece, ni una gota menos. Y esto nos informa que el juicio de Dios es proporcional a lo que la persona hizo. Esto lo vemos en el libro de Apocalipsis.
Hay una parte que habla del gran trono blanco, no vamos a ir para no hacerlo tan largo. Lo que Dios hace antes de juzgar a estas personas es abrir su libro y juzgar a la gente de acuerdo a sus pecados. Esto nos informa que hay una cantidad específica de ira asignada acorde a cada pecado, porque la ira de Dios es justa. Es justo lo que cada persona merece. Ahora, imaginemos por un segundo, hermanos, esto, ya que Dios es tan santo, tan perfecto, tan puro, ¿cómo podemos imaginar la cantidad de ira justa que nosotros mereceríamos por nuestro pecado si no nos hubiera alcanzado el Cordero? Si la sangre de Cristo no hubiera llegado a nuestra vida. Tercer aspecto de la ira de Dios. La ira de Dios debe motivarnos a abandonar el pecado. Salomón nos enseña que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Proverbios 1:7, el temor de Jehová. O sea, temer la ira de Dios es el primer paso para el creyente o el no creyente de buscar huir de la ira de Dios, de buscar huir de la condenación eterna para que el que no es creyente, y buscar y hacernos esta pregunta: ¿dónde puedo encontrar salvación? ¿Cómo puedo escaparme de esa ira para que Dios pueda guiarme a la única solución para el pecado, que no es tratar de buscar un remedio raro dentro de mí mismo, o con autoayuda, o con pastillas, o con alguna religión, sino buscar el remedio con Dios mismo, que ofrece el perdón de pecados a través y solo a través de su Hijo Jesús. Otro pasaje que nos puede orientar y dar luz sobre la seriedad con la ira de Dios está en el Evangelio de Marcos. Los invito un ratito. Marcos capítulo 9. Versículo 43. Es un pasaje muy conocido. Y dice: si tu mano te fue la ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. La razón, hermanos, que nos debe motivar a abandonar el pecado, a arrepentirnos, y no solo una vez para salvación, sino cada día vivir en obediencia, sin ofender a Dios, y así evitar la ira de Dios. Hermano, acá el Señor Jesús no te está mandando literalmente a cortarte una mano, sacarte un ojo, sino que nos manda a tomar decisiones drásticas sobre el pecado en el que estamos luchando. Si el celular me es ocasión de caer, me busco un teléfono que sirva para mensajito y llamada. Si me va a llevar a mirar cosas que no debo, lo tiro y me compro otro. Si en mi trabajo tengo tentación, hay una compañera de trabajo que me seduce o lo que sea, y yo no puedo soportar, Pablo le va a decir a Timoteo: huye de las pasiones. Decisiones drásticas. No sé yo con qué pecado lucha cada uno, el Señor sabe, todos estamos luchando con algún pecado. Pero el Señor nos llama a reflexionar cada uno y tomar decisiones drásticas. Hay que tomar medidas drásticas. No te pongas a luchar contra el pecado, vas a salir perdiendo. El único que tiene poder es Cristo en nosotros. El cuarto aspecto de la ira de Dios que vamos a ver esta noche: la ira de Dios, y acá viene el consuelo después de tanta ira. Hermanos, hay una buena noticia. La ira de Dios ha sido satisfecha en Cristo. Los invito a ir a 1 Tesalonicenses. Capítulo 5 y versículo 9, dice así la palabra de Dios. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aunque la ira de Dios es terrible, y por eso dediqué 3 aspectos a mostrarles lo terrible que es la ira de Dios, y ustedes se dan cuenta que hay algo dentro de nosotros que
de alguna manera rechaza eso. A veces no queremos escuchar de la ira, del furor de Dios. Es más fácil escuchar del amor y la misericordia de Dios. Pero Dios es un todo y está revelado de una única manera en la Biblia. Aunque la ira de Dios es terrible, podemos encontrar salvación de esa ira por medio de Jesús. Hermanos, hay un pasaje muy crudo y que me ha servido muchísimo para entender y crecer en mi apreciación por Cristo, a valorar a Cristo. Es un pasaje terrible, pero nos va a ayudar a ver un poco más acerca de la ira de Dios y también de su misericordia. Los invito a ir al profeta Isaías, capítulo 63. Es un pasaje muy gráfico, realmente acerca de la ira de Dios. Isaías 63. Vamos a leer del 1 al 6. Dice así la Escritura, del 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Le responde, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Es un pasaje tan gráfico, tan tremendo, que Dios describe en su ira y su furor como un gigante que está literalmente pisando gente como si fueran uvas. Y la sangre de la gente está salpicándolo y Él sigue aplastándolo más y más con más furia conforme a sus iniquidades. Y uno puede decir, no, esto no puede ser. Este no parece ser el Dios que yo adoro. Y si esto nos pasa, hermanos, estamos en un problema, porque este es el único Dios que existe. Y si no estamos adorando a este Dios, estamos adorando a otro Dios, pero no al Dios de la Biblia. Ahora, debemos ver y entender por qué está haciendo esto. ¿Por qué está pisando a esa gente como si fueran uva y derramando su sangre? Y la verdad es que no es hasta que entiendas que esa ira, ese furor de la ira de Dios, ¿por qué Dios obró así? Ahí recién vamos a apreciar lo que Cristo hizo a favor de los suyos en la cruz. ¿Recuerdan ese pasaje en Lucas capítulo? El Señor Jesús, antes de ser entregado, antes de ser prendido, dice la Biblia, se llama la oración del huerto. Él se retira de los discípulos y se va al huerto de Getsemaní solo y ora: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, dice, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿A qué copa se refiere? Se refiere a la copa de la ira de Dios. En todo el Antiguo Testamento, los profetas hablaron mucho acerca de la copa de Jehová. Voy yo a resumirles muy rápidamente lo que dicen los profetas acerca de la copa de Jehová. Jeremías capítulo 25, por favor. Dicen los versículos 15 y 16. Jeremías 25, 15 y 16. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano
la copa del vino de este furor, otras traducciones dicen la ira, y da de beber de él a todas las naciones las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. En resumen, Jehová dijo en este pasaje, por causa de la iniquidad del pecado de las naciones, por causa de su rebeldía, yo voy a darle la copa de mi ira, y ellos van a tomar la copa y van a morir. Hermanos, en la cruz, Cristo no tenía miedo de los clavos de los romanos, de los látigos, de los azotes, de la tortura. Él sabía que en la cruz Él iba a cargar nuestro pecado, iba a estar separado de la presencia de su Padre, y todo el enojo, todo el aborrecimiento, toda la ira de Dios que merecemos nosotros, lo cargó Él en esa cruz. Alguien tenía que morir, aplastado, quebrantado bajo la ira de Dios, separado de la presencia favorable de Dios. Allí es el verdadero evangelio. Allí está el poder de la cruz. En la cruz Dios derramó su ira sobre su propio Hijo para salvarte a vos y a mí, hermano. Amén. Alguien tenía que morir. Queridos hermanos, es realmente Cristo el que tomó nuestro lugar ahí en la cruz y es pisado por Dios. Es el hecho de que Él fue pisado, Él fue quebrantado, y es su sangre salpicada la que nos ha redimido, la que nos ha perdonado. Entonces, claro que es sano y es necesario meditar en la ira de Dios, pero también es necesario no solamente porque nos aleja del pecado, sino también porque nos da una apreciación increíble de la obra de Cristo en la cruz, que nos ha salvado de la ira de Dios. Queridos amigos, si estas palabras llegan hoy a tu vida, tocan tu corazón y te empezás a sentir mal porque todos cargamos con pecado, porque estás cargado de emociones y de alertas de que hay cosas que no están bien en tu vida, vos sabés que de una u otra forma engañás, que de una u otra forma fingís y de una u otra forma estás llevando un yugo sobre vos, cansado, cargado de cosas, cansado de menospreciar, cansado de juzgar, cansado de tu ansiedad, yo no sé lo que te está pasando, cansado del temor. Sé que un día va a llegar el momento en que estés cansado siempre de tratar de hacer algo mejor, pero nuestros esfuerzos ya no son suficientes. ¿No estás cansado de tu conciencia que te pica y te pica, te molesta cada noche sobre ese pecado que no puedes dejar? Realmente nos debería preocupar que un día vamos a tener que presentarnos ante el juez del universo, que está enfurecido todos los días contra el pecado. Querido hermano, un día ese Dios que está enfurecido contra el pecado y contra el pecador, tan listo para derramar su ira sobre los hombres, a ese vamos a tener que rendir cuentas por cada palabra y por cada obra. Aleluya. Hermano, si te encontrás luchando con pecado y cansado, cargado, hoy Jesús te dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El Señor Jesús te dice, yo voy a tomar tu carga y voy a darte el perdón de tus pecados. Voy a darte la esperanza de que no vas a tener que soportar la ira de Dios. Podrás descansar en mis obras en vez de tus obras. Tus obras no alcanzan, hermano, solo las obras de Cristo. Qué maravilla, y con esto termino. Que Cristo nos ofrece salvación de una ira tan terrible, la ira de Dios. Hermanos, somos pecadores, y un pecador no necesita incentivos ni de ayuda para salvarse a sí mismo, lo que necesita es salvación. Y esa salvación viene a través de un Salvador. Amén. Jesucristo no ha venido a aconsejarte, ni a estimularte, ni a solicitar, ni a empujar al hombre a que se salve. Jesucristo ha venido a salvar, y solo en su persona hay vida eterna. Amén. Espero que esta palabra nos dé gracia para poder todos los días vivir conscientes al Dios de la Biblia y a su vida. Oremos. Padre, te damos